Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias por los aportes de cada uno de nuestros invitados. Algunas de las preguntas que formulaban estaban justamente en la agenda de las interrogantes que con Belkis y quienes habla planteamos al candidato Jan Topi, que lo escuchamos hace minutos. Ahora, retomemos lo que pasa en las filas del Ejecutivo. Ayer el movimiento Creo decidió no presentar candidato ni a la presidencia, ni tampoco listas de candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los argumentos para haber tomado esta decisión? Luego de que el presidente Lasso el pasado viernes comunicó a su organización política y al país que no correrá como candidato para buscar la reelección en las elecciones anticipadas presidenciales y parlamentarias del domingo 20 de agosto. Está con nosotros Juan Fernando Flores. Hasta el 16 de mayo se desempeñaba como legislador antes de la disolución de la Asamblea Nacional y hoy es consejero de gobierno. Juan Fernando, ¿cómo está usted? Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Gracias a usted por aceptar esta entrevista. A ver, profundicemos en las razones por las cuales el movimiento Creo decide no presentar candidatos para ningún cargo en las elecciones del 20 de agosto. ¿Qué pasó? Bueno, tras la decisión que tomó el presidente de la República el pasado viernes, donde fue muy claro y enfático que la defensa de la democracia es lo que debe prevalecer por encima de cualquier cosa y por lo tanto se toma la decisión de no participar al proceso de reelección de este próximo 20 de agosto, la organización política encabezada por Esteban Bernal como presidente electo del partido tuvo un debate interno intenso sobre justamente cuál va a ser el proceso que vamos a llevar a cabo, cuál va a ser la posición que vamos a asumir de cara al proceso electoral, pero en especial, Fabricio, del llamado a la unidad que hizo el presidente de la República. El 17 de mayo, día en el que se toma la decisión de disolver a la Asamblea Nacional a través de la muerte cruzada por parte del presidente de la República, hay un elemento fundamental que el presidente explicó durante la toma de decisión de esto, que era que el pueblo debía ser quien decida cuál va a ser su futuro y que por lo tanto las elecciones que estamos para el próximo 20 de agosto, convocados a que justamente los ciudadanos tomen una decisión, ahí es donde se tiene que dirimir cualquier diferencia política frente a la realidad de lo que tenía una Asamblea Nacional no solo desconectada con los ciudadanos, sino dispersa sobre la propia lógica política. Así que en función de ello, tomando en consideración y analizando con mucha responsabilidad cuál debe ser nuestra posición, consideramos que si el llamado a la unidad es una lógica que se ha hecho por parte del presidente Guillermo Lasso a todas las organizaciones para que quienes pretenden regresar no lo hagan de la manera que se tiene que hacer, nosotros estamos dispuestos a dar un paso al costado en una posición de desprendimiento para que no exista excusa alguna, sino que por el contrario, desde el ejemplo pueda tener sentido ese llamado y que ahora sean las organizaciones políticas, pero en especial quienes son candidatos o precandidatos a la presidencia de la República, puedan entender de que si todos podemos tomar esta posición como una opción, podemos lograr encontrar una opción que permita realmente evitar de que quienes pretenden regresar lo hagan con la facilidad con la que hoy se está tratando de entender. Juan Fernando, buenos días, bienvenido nuevamente. A propósito de todo esto que pudimos conocer en estas últimas horas, la conclusión a la que muchos llegaron quizá es que a Creo no le dan los números ni para poner candidato a la presidencia de la República ni para poner candidatos a la Asamblea Nacional. Y esto a propósito de esta serie de críticas que han recibido ustedes como gobierno respecto de la gestión que han cumplido en este tiempo. ¿Qué dice usted? En la política las críticas siempre van a tener que ser bienvenidas, especialmente por quienes somos demócratas, pero también el entendimiento de que las críticas y la lógica política tienen que ser responsables. El generar una lógica donde simplemente lanzamos candidatos por lanzar no va a determinar de ninguna manera la unidad que hoy se está pretendiendo establecer, justamente para que no sea el correísmo quienes regresen de manera directa como algunos buscan, que eso suceda a través de algunos candidatos o candidatas que hasta ahora no logran definir. Pero más allá de eso, nosotros hemos decidido junto al presidente de la República, que es fundamental, lo mencioné en el discurso del pasado viernes, que el trabajo tiene que enfocarse ahora en la gente.
en que hagamos un esfuerzo doble o triple de ser necesario para que podamos en los 6 o 7 meses que quedan del gobierno nacional, el poder ejecutar todo lo que estaba planteado para que justamente ese sea el cierre de este proceso y que los ciudadanos puedan conocer de cerca justamente cuál era el problema cuando una Asamblea Nacional no permitía el desarrollo, cómo ahora vamos a avanzar en las políticas sociales y cómo vamos a responder a esas necesidades ajenos de los cálculos electorales, ajenos de los cálculos políticos, sino en función de las necesidades que tienen los ecuatorianos y un gobierno que ha sido responsable de atender de manera frontal esas necesidades. Mucho se dice de que en las elecciones, cuando no se tienen los números, por eso es que no se participa. Aquí no es cuestión de números, es cuestión de que el llamado a la unidad sea real. Y no podríamos ser nosotros quienes hacemos el llamado, pero en paralelo somos quienes disparamos para que la unidad no se logre concretar. Así que ahora, y con el proceso, donde además se incorpora un elemento que es fundamental, donde nosotros respaldábamos la posición de que ya debía considerarse la participación de las mujeres en un 50% dentro de las listas, tenemos que ir hacia una Asamblea Nacional mejor, no hacia lo que tuvimos hace pocas semanas y que lamentablemente estaba desconectado del pueblo ecuatoriano. A ver, pero el presidente ha dicho, y usted lo acaba de ratificar, que los 6 meses que les queda de gobierno, porque es lo que queda, si hay segunda vuelta, ustedes serán gobierno no más allá de la primera quincena de diciembre, van a hacer lo que tenían previsto hacer para 2 años. Y este es un tema de gestión. Yo quisiera que aterricemos eso. ¿Qué es lo que se va a hacer exactamente en estos 6 meses? Juan Fernando Flores. Se va justamente a duplicar y triplicar los esfuerzos de la ejecución en materia social. Se va a garantizar de esta manera que los programas que había iniciado el gobierno del presidente Guillermo Lasso puedan llegar a todo el territorio ecuatoriano y que justamente los esfuerzos se hagan bajo la lógica de que ahora tenemos que ejecutar todo lo que teníamos previsto para estos 2 años dentro de los 6 meses y sobre todo dejar un camino para que quienes se sienten ahora en el Palacio de Carondelet no dejen de responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Es fundamental de que la conexión que tiene que existir entre las políticas públicas con las necesidades de los ecuatorianos se hagan desde ese sentido y no como muchas veces algunos piensan que tiene que hacerse bajo el cálculo electoral de que haciendo esto obtengo esto. Aquí lo que hay que hacer es responder a las necesidades de los ecuatorianos y más en momentos donde estamos viviendo elementos como lo que hemos visto lamentablemente en Esmeraldas producto de las fuertes lluvias donde son más de 14.000 personas quienes han quedado damnificadas y que ahora tiene que ponerse todo el esfuerzo no solo del gobierno, sino del Estado ecuatoriano en responder hacia esas necesidades. Algo que cuando existía la Asamblea Nacional no se podía, porque la Asamblea Nacional, así se haga algo bien, buscaban la quinta pata al gato para con eso justificar pero hay acción temas, perdón que le interrumpa, Juan Fernando, pero a ver, los temas de gestión no dependen de la Asamblea. O sea, la inversión social no depende de la Asamblea, el arreglo de las carreteras o la reconstrucción de las zonas afectadas por inundaciones o por deslaves, etcétera, no depende de la Asamblea. El que vayamos al registro civil a sacar una cédula, a pedir un turno primero y sacar documentos, cédula o pasaporte, no depende de la Asamblea, Juan Fernando. Lo que nos dicen también por acá, el tema del IES, por ejemplo, nos dicen que el IES es un desastre, no operan a pacientes, no hacen derivaciones, problemas en traumatología, en fin, tampoco depende de la Asamblea. A ver, vamos a aclarar justamente dónde dependía de la Asamblea y cómo el proceso de no permitir el desarrollo del país sí era afectado por una Asamblea Nacional que veía desde una posición política el sí o sí generar un proceso de desestabilización. Cuando se genera una lógica donde la desestabilización tiene que ser establecida bajo la doctrina política, sí tenemos un problema cuando eso afecta elementos como el riesgo país y elementos de inversión que justamente afectan el que las políticas públicas se puedan desarrollar. En materia de vialidad se han hecho cambios desde esta cartera de Estado y desde que ha asumido el ministro César Ron hemos visto justamente cómo desde territorio se están empezando a dar respuestas en estos momentos de las realidades que se puede afrontar de cara a lo que sería el efecto del Niño y las implicaciones que va a tener justamente por las alertas no solo para Ecuador sino que se ha tenido para varias partes de nuestra región sudamericana sobre lo que va a ser las implicaciones de esto. Lo que tiene que ver en materia de registro civil se ha fortalecido y duplicado los esfuerzos y se generó
incluso procesos de fiscalización desde la Asamblea Nacional, donde la intención inicial fue conocer cuál era la problemática y cómo resolverla, y posteriormente solo se convirtió en una excusa para que algunos ex legisladores tengan sentados a quienes tenían que responder sobre esto hasta 7 u 8 veces a la semana en la Asamblea Nacional, en vez de permitir que se pueda avanzar. Así que decir que la Asamblea Nacional no era responsable de muchas cosas que estaban ocurriendo en el país, cuidado, se convierte también en la manera en la que algunos tratan de tapar sobre la responsabilidad de lo que pretendieron hacer en el país, porque además recordemos que más del 78% del país hoy está de acuerdo con que se haya disuelto el primer poder del Estado ante la falta de efectividad y desconexión que tenían con los ciudadanos. Pero en materia sobre las políticas públicas, lo que se ha resuelto con el presidente y justamente con las diferentes carteras de Estado es que se tienen que duplicar los esfuerzos y se tienen que hacer cambios necesarios para poder garantizar esto. Por eso hemos venido a un proceso de revisión, no solo desde la lógica de los ministerios, que muchas veces se pretende que con cambiar a una persona cambie toda una estructura. Se está haciendo una revisión integral de todo lo que es el aparataje del Estado, del gobierno en sí, para en función de ello tomar definiciones y sobre todo volcarnos a lo que ahora se ha establecido. Quienes eran parte de la lógica política deben incorporarse ahora al gobierno nacional para que sea desde territorio donde podamos apoyar a cada uno de los ecuatorianos y que en función de ello podamos tomar una definición donde la política pública llegue a cada uno de los ciudadanos, que es lo que el presidente ha dispuesto. Juan Fernando, usted hace unos momentos dijo que buscarán ejecutar todo lo que se tenía previsto para 2 años en 6 meses. Yo le pregunto cómo. ¿Hablamos de todo lo que estaba previsto? Porque algo tendrán que priorizar. Se tiene que priorizar en estos momentos en materia, dada la situación sobre las lluvias, en riesgos y prevención, para poder garantizar que la conectividad no se pierda, especialmente en aquellos lugares que están siendo afectados por las lluvias. Se tiene que fortalecer el trabajo articulado justamente en el sector de salud, educación, los programas que tiene justamente el Ministerio de Inclusión Social para poder garantizar de que exista una atención prioritaria a quienes están en situación de vulnerabilidad, pero que en paralelo eso no deje el enfoque de lo que se construyó y se presentó como un plan de gobierno, que es algo importante recordar, especialmente quienes en estos momentos son candidatos a la presidencia en las elecciones del próximo 20 de agosto, que no es llegar y sentarse. Tiene que presentarse un plan que permita ejecutar y justamente establecer cuál será la lógica para lo que será desde el mes de diciembre hasta el término en mayo del 2025. Así que es fundamental de que nosotros podamos acelerar los procesos. Lo que se ha hecho en materia económica es poder establecer que los acuerdos que se tenían de aportes que se tenían que dar en materia justamente de este sentido de inversión puedan acelerarse en aras de poder garantizar de que incluso existan los recursos necesarios para poder duplicar estos esfuerzos. Algo que también hay que entender que tendrá que ejecutarse en algunos procesos para que inicien los mismos y puedan ser continuados posterior a la salida del gobierno nacional, entendiendo de que dentro de la dinámica propia de la administración pública hay elementos que se pueden resolver de aquí a 30 días, como ahora algunos que tendrán que quedar para más allá de 9 meses. Juan Fernando Flores, con la decisión del movimiento Creo de ayer de no presentarse a estas elecciones, ¿el proyecto será 2025 o qué va a pasar con la organización política? La organización política está con miras al 2025, 2027, 2029, 33 y de allí continuará en este proceso. Esta es una organización política que no responde justamente a lógicas solo, como algunas las han visto, de que en ese instante aparecen y hasta ahí quedan. Nosotros haremos un proceso de sembrar para cosechar a futuro. Tenemos que establecer una lógica donde tendremos que buscar para la nueva Asamblea Nacional 2025-2029 a 156 representantes. Recordemos que la Asamblea Nacional cambiará en su número de curules y que el 50%, es decir, 80, tendrán que ser encabezados por mujeres y tendremos que tener el 25% compuesto por jóvenes. Por lo tanto, el trabajo que se hará posterior de estos procesos es el fortalecimiento estructural de la organización política, con miras a la elección del 2025, pero sin dejar de lado otros procesos como el 2027, que también tendrá que tener un análisis profundo de los ciudadanos ecuatorianos sobre el trabajo que se está haciendo desde las localidades. ¿Cuál es la verdadera responsabilidad que están asumiendo las juntas parroquiales, los concejales y quienes son alcaldes o prefectos de este país? Porque si bien algunos tienen 23 días recién
en funciones, ya podemos ver cómo muchos de ellos lamentablemente ni siquiera estaban preparados para estar ocupando estos espacios. Así que ahí tendrá que hacerse un trabajo de fortalecimiento estructural, cuadros nuevos, y que la organización pueda desde su reestructuración renovarse para responder a las necesidades de los 18 millones de ecuatorianos. Juan Fernando, de otro lado, y ya que ha sido público que Creo no va a poner candidato a la presidencia de la República, como movimiento, ¿ustedes van a respaldar alguna otra candidatura? Será el pueblo ecuatoriano el que decida, y en función de ello el presidente Esteban Bernal ha sido muy claro en la rueda de prensa del día de ayer. Nosotros no haremos respaldos a ninguna de las candidaturas, sino que permitiremos que sea el pueblo ecuatoriano quien decida de manera directa. Y en el caso de los militantes, cada uno de ellos podrá tener una decisión personal, pero lo que no verán es una bandera de Creo apadrinando a unos u otros, porque justamente ese es el proceso de desprendimiento político que se tiene que tener en estos momentos, y el llamado a la unidad persiste, de que sean los candidatos, no solo a la presidencia y vicepresidencia de la República, sino también de la Asamblea Nacional, que puedan presentar listas claras y claves para lograr que un parlamento pueda culminar el periodo que lamentablemente no lo pudo hacer, y que además tuvo un proceso de desconexión sobre las necesidades de los ecuatorianos. Ustedes tal vez como movimiento Creo, como gobierno, deciden formalmente no apoyar a nadie, pero le pregunto implícitamente, por ejemplo, ¿alguno de los candidatos podría, digamos, recibir el respaldo del Ejecutivo? Le planteo el nombre de Fernando Villavicencio, por ejemplo. ¿Ustedes podrían respaldar a Fernando Villavicencio no oficialmente, Juan Fernando? A quienes no respaldaremos es quienes buscan que el autoritarismo se pueda establecer, y todos conocemos con claridad quienes tienen las directrices desde Bélgica para ello, o quienes en los últimos meses de este país desde Mocolí pretendieron ser una nueva cara del correísmo, y que hemos visto que en las últimas horas esa relación por lo visto no termina de cortarse. Por lo tanto, nuestro respaldo no será ni para el correísmo y mucho menos para aquellas organizaciones políticas que iniciaron bajo un proceso democrático, pero lamentablemente terminaron tomando un camino que busca justamente una autocracia en este país, que no es el camino que se quiere dentro de la democracia. Pero insistiendo en la pregunta de Fabricio, exacto, en el caso puntual de Fernando Villavicencio, es el pueblo ecuatoriano quien toma la decisión. Además, los gobiernos y el gobierno del presidente Guillermo Lasso está claro de que en estos momentos el apoyo que tiene que darse es expresamente a los ecuatorianos y a los ciudadanos sobre ello. No estaremos dentro del proceso político ni seremos partícipes de quienes hasta el momento no se han terminado no solo de definir en el proceso electoral, sino que es el pueblo el que tiene que tomar la decisión. Ustedes, usted me aclara y me dice no con el candidato del correísmo, me queda claro, y no con el candidato del Partido Social Cristiano. Le he planteado el nombre de Fernando Villavicencio. ¿Qué pasa con el resto? O sea, excluyendo estos dos, sí podrían respaldar, no oficialmente, algún otro candidato con estas exclusiones que usted ha señalado, Juan Fernando. Las inscripciones de candidatos dentro del cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral están previstas para hasta este 13 de junio. Por lo tanto, el llamado a la unidad que ha hecho el presidente de la República persiste, y seguiremos insistiendo en que ese debe ser el camino. Un camino de unidad y que permita establecer justamente entre todas las candidaturas el nombre de quienes representarán al país para culminar el periodo 2023, desde diciembre hasta mayo del 2025. Ese es el llamado al que nosotros vamos a respaldar, a la unidad que establezca una lógica y que permita que la democracia sea la que prevalezca en nuestro país. Le pregunto ahora sobre el presente y futuro del movimiento Creo. Ustedes tuvieron enormes dificultades para armar las listas de candidatos para las elecciones seccionales de febrero, siendo todavía organización política que estaba allí en funcionamiento y siendo parte del gobierno. ¿Qué van a hacer en este año y medio, en estos 2 años de cara a las elecciones del 2025 si ya tuvieron dificultades? Y le hago esta pregunta porque, claro, con esta decisión de Creo, uno podría pensar que es casi una recapitulación de lo que pasó en 1994 con el PUR, que fue el partido que fundó Sixto Durán Ballén en el 92 y que funcionó en 92-94 y luego desapareció. Creo no podría ir por la misma línea, Juan Fernando. En el año 2021 lo que ocurrió es que no se logró establecer un acuerdo con el Partido Social Cristiano, y por lo tanto, pese a que las dos organizaciones respaldaban al presidente Guillermo Lasso para la presidencia de la República, se presentaron listas a las 137 curules por parte de ambas organizaciones, y que en función de ello se pretenda llegar
con los mejores hombres y mujeres a la Asamblea Nacional. Para el 2025, como hemos mencionado, vamos a ir a un proceso de reestructuración, de renovación de cuadros, pero especialmente de generar una lógica de sembrar para futuro. Es decir, tenemos cuadros dentro de jóvenes y mujeres que tienen las posibilidades de poder llegar a la Asamblea Nacional, no solo para sentarse en una curul, sino para que puedan representar por todo lo alto justamente el primer poder del Estado, que es lo que hoy quedó en deuda con la Asamblea Nacional que fue cesada el pasado 17 de mayo. Haremos un trabajo interno profundo, pero sobre todo de reestructuración y de sumar a nuevos perfiles que quieran incorporarse dentro de lo que es esta lógica política que tenemos en estos momentos en el Ecuador. Las organizaciones no mueren sino cuando se deja de trabajar en ellas. Tengan la plena seguridad de que nosotros seguiremos trabajando en la organización política e iremos justamente del proceso de movimiento a partido político para fortalecernos y regresar con más fuerza en el 2025. Y dentro del gobierno, en estos meses o en estas semanas, se ha pensado en un refrescamiento del equipo del presidente Lasso de cara al último tramo de su administración. Algo que se ha evaluado justamente y que es parte de las responsabilidades que hemos tenido es evaluar cómo ha sido la ejecución de los procesos políticos dentro del gobierno actual y cómo haremos la incorporación de muchos de quienes fueron hasta en su momento exlegisladores de la bancada de Ecuador para que puedan sumarse a este trabajo territorial de acercamiento del gobierno hacia las necesidades de los ecuatorianos. Pero igualmente se está haciendo, como lo mencioné previamente, una revisión completa de lo que es la estructura gubernamental en aras de poder garantizar justamente que se hagan las correcciones necesarias para que dentro de estos 6 meses tengamos la mayor ejecución y sobre todo la mayor respuesta hacia las necesidades de los ecuatorianos, y estos cambios serán anunciados próximamente desde el gobierno nacional, sobre todo para garantizar que sean nuevos cuadros quienes asuman las responsabilidades desde la lógica política, pero también desde la lógica de una ejecución que permita responder a esas necesidades y a los 6 meses con los cuales cerraría este gobierno. Eso querría decir que no descartan un refrescamiento del equipo de gobierno, Juan Fernando. No se descarta y por eso el proceso de revisión ha sido muy profundo, igualmente que la evaluación de cómo incorporaremos, como lo mencionaba, a quienes fueron asambleístas de la bancada de Ecuador dentro del gobierno nacional, pero también de varios cuadros que ahora, desde la visión que se tiene, podamos reestructurar para justamente fortalecer no solo la imagen de un gobierno nacional, sino las necesidades de respuestas que tienen los ciudadanos en estos momentos. Hay un par de decisiones del Ejecutivo que a mí me han llamado la atención. Y le planteo la primera, lo del CERCOP, porque resulta que el 8 de mayo, hace menos de un mes, hace casi un mes, el presidente Lasso designó al señor Denis Frank Valencia Macías como director del CERCOP, del Servicio Nacional de Contratación Pública, y resulta que anteayer emite otro decreto cesando al señor Valencia y nombrando a la señora Vanessa Alicia Centeno Vasco. ¿Por qué en menos de un mes se da este cambio en el CERCOP? ¿Qué pasó? No es solo el único cambio que se ha hecho en lo que es menos de un mes, también se han hecho cambios en la CTA, se han hecho cambios en gobernaciones, se han hecho varios cambios, incluso en la presidencia de quien lleva el proceso en las Islas Galápagos, porque como hemos dicho, estamos haciendo una revisión profunda sobre la efectividad real que tienen en estos momentos quienes están a cargo de cada una de las carteras de Estado, de cada uno de los espacios que corresponde al gobierno nacional, y no serán los únicos, porque lo que buscamos es fortalecer al gobierno hacia la cercanía con los ciudadanos y que la efectividad pueda ser posible. Pero mi pregunta es, ¿por qué en tan corto tiempo? Le planteo esto del CERCOP, que es menos de un mes, le planteo también el nombramiento del señor Raúl Tello como el representante de este organismo que se encarga de la circunscripción territorial amazónica. No duraron ni un mes. ¿Qué motivó estos cambios? Cuando la efectividad no es justamente la que se requiere, y menos en estos momentos donde se deben duplicar y triplicar el trabajo, buscaremos a los mejores hombres y mujeres para que puedan estar en estos espacios y representen con la altura que corresponde al gobierno nacional. Nuevamente, la directriz del presidente Guillermo Lasso ha sido duplicar y triplicar los esfuerzos para poder garantizar que todo aquello que se tenía previsto dentro del plan de gobierno para los últimos 2 años se pueda ejecutar en estos 6 meses. Y no serán los únicos cambios, porque la revisión justamente de la lógica
política establece que tenemos que avanzar hacia ello y permitir que sean quienes tengan que estar ahí, quienes garanticen la efectividad de un gobierno dentro de este proceso de transición democrática que estamos viviendo y que culmina con las elecciones en primera y segunda vuelta y posteriormente a mediados de diciembre con la posesión de un gobierno de transición para culminar el periodo 2023. O sea, le pregunto, porque es inevitable insistir en esto, o sea, en un mes se puede evaluar una gestión de un funcionario y determinar que ese funcionario debe ser reemplazado. ¿Es lo que pasó en estos dos cargos que le planteo, Sercop y Región Amazónica? No es solo en ellos, sino en otros elementos, como mencionaba, no son los únicos cambios que se han hecho cambios dentro de los que son cuadros bajos, intermedios y altos de las diferentes carteras de Estado, pero también de las diferentes representaciones que se tienen a nivel territorial de las estructuras que corresponden a zonales, direcciones y lo que corresponde incluso a otros elementos. Por lo tanto, nosotros seguiremos haciendo todos los cambios que correspondan para que la efectividad de este gobierno se pueda garantizar. Y sí, en un mes se puede evaluar si existe la efectividad o no de quienes están sentados y responsables en estos espacios. Por lo tanto, haremos todos los cambios necesarios para poder garantizar que dentro de estos 6 meses se pueda cumplir con la labor que nos ha encargado el presidente de la República y sobre todo de garantizar de que existe un proceso real de acercamiento a las necesidades de los ecuatorianos, de respuesta efectiva y que dentro de los 6 meses podamos concretar lo que teníamos previsto para los 2 últimos años del gobierno nacional. Me queda clara su respuesta respecto del papel del oficialismo y del movimiento Creo en la campaña que se avecina, pero le pregunto, porque en las elecciones del 20 de agosto, además, tendremos que pronunciarnos sobre la consulta popular del Yasuní-ITT, que será nacional, y sobre la consulta Quito sin minería, que será local, de Quito. Estas dos se van a desarrollar justamente junto a las elecciones anticipadas. ¿El gobierno va a tener algún tipo de papel de cara a estas dos consultas populares, Juan Fernando? Sí, en los próximos días daremos a conocer la información oficial sobre cuál será la posición respecto a ello y sobre todo cuál es la lógica dentro de la dinámica que hemos tenido de transición ecológica que se ha venido ejecutando por parte del gobierno nacional. Es importante que la ciudadanía entienda que más allá de la consulta, las decisiones tendrán implicaciones en materia no solo económica, sino estructural dentro del Estado y que pese a ello tendremos que tomar una decisión que se defina tanto a nivel nacional como en el caso local de lo que corresponde al Chocó andino y cuáles van a ser las implicaciones sobre ello. Así que en los próximos días se dará a conocer cuál será esa posición. Juan Fernando Flores, gracias por el tiempo y por atender esta entrevista. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente un saludo al pueblo ecuatoriano. Gracias al consejero de gobierno Juan Fernando Flores, que ha sustentado la decisión del movimiento Creo de no presentarse a las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Ha dicho que el movimiento se va a preparar para los comicios del año 2025 y luego las seccionales del 2027. Veamos cómo llega justamente el oficialismo hasta el 2025, hasta las siguientes elecciones. De otra parte, nos ha referido que el presidente de la República no descarta un refrescamiento de parte de su equipo de gobierno de cara al último tramo de su administración gubernamental. Y bueno, veamos qué pasa y qué se resuelve sobre la postura del Ejecutivo en torno a las consultas populares que se avecinan. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.